Está un poco lento el sistema hoy, ténganme un poco de paciencia. Bien, voy a arrancar. Hemos estado viendo los 4 componentes de la comunicación no violenta, que son, a lo largo del tiempo que hemos estado juntos y juntas, estos primeros 3 componentes que los seres humanos, desde que observamos, hemos analizado un modo profundamente juicioso, moralista que nos habita, y es a partir de eso que miramos y por lo tanto no podemos comunicación no violenta. Lo que lo propone es que hablemos de sentimientos y necesidades, porque desde ese lugar puedes decir esas cosas que hemos señalizado que nos tienen llenas a pasar a un mundo de sentimientos y necesidades. Y una vez que haces la suficiente conexión en los sentimientos, no sé por qué no me estén un segundito, porque por alguna razón no me avanzan las diapositivas. Entonces, algo que es importante que de los 4 componentes, la observación, el sentimiento, la necesidad y este último que estamos viendo hoy, que es el 4º componente de la comunicación no violenta, que son las estrategias, es decir, porque estamos en una sociedad que valora muchísimo el rendimiento y la productividad. Así es que somos bastante compulsivos por el rendimiento, queremos llegar demasiado rápido a las estrategias sin detenernos lo suficiente en la conexión que nos podría dar mucho más de qué son las cosas que vamos a hacer. Si brindas a la salida, con suficientes sentimientos y necesidades, estas estrategias que van a ser profundamente mediocres, y no digo mediocres desde el sentido degradante o peyorativo, sino desde que es mediano o regular, tirando a malo en cuanto a su calidad, valor o interés. Entonces, si yo invertir el suficiente tiempo en los sentimientos y las necesidades, lo que voy a llegar es forzosamente a unas peticiones o estrategias no tan bien conectadas, por lo tanto, en ese sentido estaría usando la palabra mediocre. Somos resolutivos hasta el cansancio, queremos ir demasiado rápido a resolver, entonces, ¿qué hay que hacer? Es lo que pregunta la gente. Pero esa pregunta se hace sin la suficiente conexión. Acuérdense que cuando hablamos de conexión en comunicación no violenta es qué fue lo que sucedió, qué sentimientos están vivos, esos sentimientos, qué necesidades indican, para entonces poder proceder a la parte del 4º componente que estamos viendo hoy, que es el de las peticiones o el de las estrategias. Cuando use la palabra estrategias, estoy diciendo la forma en la que vamos a buscar atender nuestras necesidades. A eso me refiero con estrategia. ¿De qué modo vamos a salir al entorno a tratar de satisfacer esas necesidades? Que de acuerdo a lo que hemos estado hablando ahora, ya sabemos cuáles son. Acuérdense que les hemos compartido los sentimientos y necesidades para que en la confianza que ustedes las exploren en casa, para que cada vez tengan mucho más claridad de qué necesidades están vivas en ustedes. Es importante que le echen una revisada a esas tablas para que puedan tener mucha mayor percepción de qué estamos diciendo cuando decimos necesidades. Bien. Lo que estamos haciendo, los 3 primeros componentes, como ya dije, de la comunicación no violenta, se centran en qué es lo que observamos, qué es lo que sentimos y qué es lo que necesitamos. ¿Sale? Y el 4º componente es el de la comunicación no violenta, es hacerlo sin criticar, sin analizar, sin echar la culpa a nadie, sin establecer diagnósticos y actuando de una manera que propicie la comprensión y la compasión. Entonces, si yo voy al mundo dualista, al mundo moralista, es muy difícil que la empatía y la compasión se puedan activar porque estamos poniéndole una capa encima que nos hace ver la vida desde los juicios moralistas. Desde los juicios moralistas vas a estar viendo quién está bien, quién está mal, quién está en lo correcto, en lo incorrecto, y desde ahí, desde ese lugar, cierras el acceso a la posibilidad empática y compasiva. Entonces, a mayor cantidad de juicios moralistas, menos probabilidad está de tocar nuestra humanidad a partir de la empatía y de la compasión. Entonces, parte de lo que está proponiéndote la comunicación no violenta es que nos demos cuenta que nos habita una mentalidad que critica, que analiza, que interpreta, que juzga,
y esta capa no quiere que vayamos a lugares más profundos para poder conectar a la humanidad. Entonces, parte del foco que te pide la comunicación no violenta es que le inviertas mucho tiempo a ver qué es lo que sucedió, a ver qué se está sintiendo de modo vivencial y a tratar de detectar las necesidades que están vivas en nosotros. Y para después poder pasar al cuarto componente de este proceso, que es el que se ocupa de pedirle a los demás qué es lo que podrían hacer o no hacer para enriquecer tu vida. Entonces, si tú no sabes específicamente qué es lo que necesitas, no vas a pedirte qué hagas o dejes de hacer si ni siquiera sé qué necesito. Entonces, de ahí la importancia de invertirle mucho tiempo a los sentimientos y necesidades. Ahora, cuando yo ya tengo las necesidades claras, entonces puedo salir a las personas a decirle qué es lo que les pido para que contribuyan a mis necesidades. Entonces, cuando tus necesidades se encuentran insatisfechas, después de expresar lo que estás observando, sintiendo y necesitando, hacemos una petición específica. Yo les he comentado de mostrar tu pack, una acción concreta que pueden llevar a cabo para ayudarte a satisfacer tu vida. La comunicación no violenta lo que te está diciendo es responsabilízate de darle voz a tus necesidades, de hacerle saber a los y las demás qué necesidades están vivas. Y si puedes, lo más nítido que puedas decirle qué te gustaría que hagan para que esas necesidades queden satisfechas. Así que en algún nivel se pide que te asumas la responsabilidad en la medida de lo posible de son estas necesidades vivas para que salgas al entorno. Entonces, en el entendido de que somos seres interdependientes y con esa conciencia, la CNB lo que busca es mutuo partes involucradas. Pero también, dado que estamos atravesados por los juicios moralistas y se nos educó desde ese lugar a creer que éramos malas personas, que éramos niños groseros, maleducados o que no podíamos pedir, tenemos internalizado un modo que nos hace creer que nosotros no tenemos el derecho a salir a pedir al entorno. Aquí les invito a que de aquí a la siguiente semana que nos veamos, se den a la tarea de tratar de explorar cuáles son las cosas que internalizaste de niño o niña que te impiden pedir. A veces crees que no mereces, a veces crees que te pueden rechazar, puedes tener dentro de ti la noción de que somos egoístas, de que no hay para nosotros. No sé si tuviste una familia en donde tuvieron precariedad económica y pedir se vivía como si fuera algo inadecuado, o quizá provienes de una familia en donde había alguien enfermo o enferma y no podías molestar ni decir tus necesidades porque estas llegan a ser vistas desde un lugar en donde no parecía que te tocara darle voz a tus necesidades. Entonces las invito a que hagan la reflexión a profundidad, a que revises cuáles que pudiste haber vivido en donde sentías no podías pedir. A muchos de nosotros se nos educó a creer que éramos egoístas si lo hacíamos. Entonces, es importante, y insisto muchísimo en que revises qué mentalidad te habita, que no te permite salir al entorno a pedir aquello que estás necesitando. ¿Sale? Las mujeres especialmente, dado el mandato de género, tienden a creer que sus necesidades tienen que esperarse con relación a lo de los y las demás, porque el mandato es que ustedes están al servicio de los y las otras, pero y han aprendido a posponer. Entonces, buena parte del podernos dar cuenta del por qué no nos nosotros ahí. Mientras más inconsciente te sea la mentalidad que te habita, esta va a tomar posesión de ti y no al revés. A mayor inconsciencia de la mentalidad que llevas dentro, es como si vivieras secuestrado, alienado, que operas sin que eso que estás haciendo esté realmente conectado a lo que estás necesitando. Insisto, para mí es muy importante darnos cuenta de qué estamos atravesados para conforme ir analizando, viendo por qué pienso lo que pienso, por qué tengo miedo a pedir, de dónde lo aprendí, de la sociedad, de mi familia, de la religión, no sé. Cada quien haga el análisis de su proceso de introspección, porque a mayor capacidad de reflexión, es decir, hacer flexiones hacia ti, más vas a poder ir deconstruyendo esa mentalidad que te habita.
Para deconstruir es necesario seguir cuál fue tu biografía, cómo te trataron, qué te dijeron, cómo impactó eso en ti, en qué tipo de escuela estuviste, qué tipo de profesores te decían qué frases, cómo es que aprendiste que ser mujer significa tal cosa, cómo es que aprendiste que ser hombre significa tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Entonces es importante que tengan eso presente. Veo que algunos de ustedes han levantado la mano. Si yo le voy a hacer revisión de qué es lo que me quieren decir al levantar la mano y quisiera pedirles a los que levanten la mano que sepan que a la mitad de la sesión voy a hacer un corte para que puedan elaborar sus preguntas, dudas, comentarios. Así es que anoten por ahí para que entiendan que en un ratito vamos a llegar a ese espacio para que le puedan dar voz. Y es una petición, porque cuando yo observo que levantan la mano, lo que siento es un poquitito de distracción, ¿sí? Como de impotencia, porque mi necesidad de foco, más bien mi necesidad de contribución a través de mantenerme focalizado no quede incluida. Entonces, por eso les pido la estrategia, que me tengan paciencia, sabiendo que voy a llegar a ese lugar más adelante. Acabo de usar los cuatro que veo que va en la mano, me siento un poco bien, porque mi necesidad de decía no queda cubierta si es que yo me voy a eso, porque me distraigo. Entonces, la petición es que me esperen a que llegue. Ahí está. Es importante que ustedes se hagan responsables de sus propias necesidades para que le puedan dar voz a eso que está vivo en ustedes. A veces creemos que los demás, desde su propio lado, tienen que darse cuenta y adivinar sus necesidades. Abandona el síndrome de la bola mágica. Asume la responsabilidad de que mientras más propio percepción tengas, propio percepción significa mientras más te puedas percatar de que está vivo en ti a través de lo que sientes y lo que necesitas, con más precisión puedes decirle al otro lo que necesitan. Pero abandonemos el ideal de que los demás se tienen que dar cuenta desde su propio lado acerca de la... Esto es relativo, depende si llevas muchos años viviendo con la persona o no, pero aquello que te resulte importante, asegúrate de darle voz con nitidez, se den por enterados de aquello que es importante para ti. Acuérdate, a veces no pedimos porque tenemos historias dominantes dentro de nosotros. Esas puntallas o como tipo estrellitas son las diferentes posibilidades que puedes tener al observar algo. Pero siempre hacemos una narrativa que une varios puntos y a partir de esos puntos que vas uniendo es que vas haciendo narrativas. Está bien, todos hacemos eso, solo date cuenta que unir ciertos a una narrativa por fuerza deja un montón de otras posibilidades, de otros puntos no considerados en tu historia. Toda narrativa deja fuera un montón de otras posibilidades no narradas. Solo sé consciente que la manera en la que tú te lo cuentas no necesariamente es la única manera de verlo. Así es que tenemos la posibilidad de ser conscientes de eso y narrarnos las historias o las narrativas desde otros lugares. Aquí cabe mucha creatividad para poderte contar las cosas desde otro lugar. Una parte que es muy sanadora es desarrollar la capacidad de resignificar. En ese sentido, usaría la palabra resignar, darle otro signo a las cosas. Eso te puede ayudar a que te des cuenta que a veces tenemos una manera de mirar que desde todo el tiempo lo tenías ahí, respecto al tema de lo que pedíamos y de qué cosas pueden estar interfiriendo para que podamos pedir, y las narrativas que te cuentan, haríamos la pregunta: ¿qué es lo que se vivía en casa que aprendiste a no, por ejemplo, en tu casa te pudieron haber dicho, espérate, tu mamá está enferma, o tu hermano está chiquito, ¿no? O hay la situación de Juan es mucho más apremiante que la tuya. No te lo mereces, no te lo ganaste, te portaste mal. Estamos en tantos problemas y mírate tú pidiendo. No necesitas a los demás, no se puede confiar en la gente. Solo pongo una pequeña lista para que ustedes se den a la tarea en casa de revisar qué frases era común que escucharas en casa, que fuiste internalizando, que fuiste aprendiendo como no puedo pedir, no está bien que pida, no es correcto que pida.
¿no? O al revés, hubo gente que también se le enseñó a que ellos podían pedir, ¿no? Y algunos de ellos a pedir en demasía, las personalidades que se atendían mucho sus necesidades en detrimento de las y los demás. Entonces, para que veas qué es lo que te puede estar impidiendo pedir, ¿no? Porque de repente no sales al entorno con facilidad a decir lo que estás necesitando. Solo para que hagan esa exploración aquí en su vida cotidiana, pueden allegarse de hermanos, primos, familiares que les hagan ver cuál era el entorno de su casa, que si facilita. Otro de los componentes que influye en el por qué los demás pueden ayudarte o no a satisfacer tus necesidades es la forma en la que pides, ¿no? Es importante entonces cómo formulas tus peticiones para que los demás se sientan dispuestos a responder de una manera compasiva a tus necesidades. Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo puedo solicitar a su disposición de responder a aquello que estás solicitando? Si lo haces a través de la exigencia, si lo haces a través de la coacción, etcétera, pues realmente no vas a lograr que los demás contribuyan contigo desde un lugar que quieran dar desde el corazón. La comunicación no violenta lo que está diciendo es que busquemos tanto nosotros dar como que los otros nos den desde lo más abierto y empático, y a eso desde la CNB se llama dar desde el corazón. Dar simplemente por el hecho de querer dar. Podemos ver cómo una madre amamanta a su hijo y no está condicionando nada, le sale del corazón hacer eso. Dar cuidado, dar, etc. Cuando tú le das un apapacho a una mascota, no lo estás dando porque tienes que o debes de, te sale del corazón. Entonces, lo que estamos buscando desde la comunicación no violenta es esa energía de aprender a dar por la mera conexión que tengo con la humanidad de los y las demás y poder dar no desde la coacción, no desde el miedo, no desde la culpa, no desde la vergüenza, sino de una necesidad de consideración de poder acompañar a los y las demás, nada más por el hecho de contribuir en su bienestar. Entonces, desde la comunicación no violenta, se te pide que seas cuidadoso, cuidadosa en la forma en la que vas a solicitar a los demás que te ayuden a conseguir tus necesidades. Vamos a expresar lo que sí pedimos, no lo que no pedimos. Dice Marshall Rosenberg en el libro que ya les he recomendado, que es este, que ya ustedes han visto, que les recomiendo que a estas alturas ya lo van a estar leyendo, que lo vayan revisando para que esta es la tercera edición, Marshall Rosenberg. Entonces les recomiendo que lo vayan revisando. Dice Marshall Rosenberg, ¿cómo voy a hacer lo que me pides que no haga? Mejor dime lo que sí quieres que haga. Entonces, es importante aprender a pedir lo que sí quieres que suceda, en vez de decirle a la gente, no hagas esto, no hagas aquello, en un lenguaje de acción concreta, lo que sí quieres que suceda. ¿Sale? Es importante que veamos que de repente tenemos un modo muy ambiguo de solicitarle a los demás nuestra vida. Aquí podemos ver un ejemplo donde le dice una esposa a su esposo que le pedí que no pasara tanto tiempo en el trabajo. Y entonces lo que le dice esta persona a su esposo, en vez de ser directa, le dice, oye, veo que últimamente pasas mucho tiempo en tu trabajo. Y entonces lo que hace el esposo, después de un tiempo llega y le dice, mi amor, me inscribí a un torneo de boliche. ¿Sale? Se da cuenta que ella misma fue muy ambigua al pedir, no le dijo específicamente lo que quería. Así que lo que te está pidiendo la comunicación no violenta es que aprendas a reformular tus peticiones, ¿no? Y que te pueda haber dicho. Dice ella misma, ojalá hubiera dicho que me gustaría que pasara al menos una tarde de la semana en casa conmigo y con los niños. Es totalmente diferente decirle a alguien, me gustaría que pasaras una tarde de la semana con nosotros. Es totalmente diferente decirle, pasas mucho tiempo en tu trabajo. Si se fijan en el pasas mucho tiempo en trabajo, solo estás haciendo una observación o una le hace notar a la persona que le estás pidiendo algo. Así que este ejemplo está puesto ahí para que te des cuenta que mientras más específica seas en el cómo pides las cosas, es mucho más probable que logres que las demás personas contribuyan a tu bienestar desde el querer contribuir,
de que les nazca. Eso es importante. Estamos buscando en la CNV abandonar un lugar en donde pedimos desde la coacción. Desde, si haces esto, te doy esto, si no lo haces, te pongo un castigo. Los premios y castigos, lo he dicho muchas veces, son una forma de vivirnos coaccionando a los y las demás. Coaccionar, lo estoy diciendo desde el lugar de forzar a los demás que hagan algo que es más conveniente que para ti, que para ellos mismos, y te vales de medios castigos a que hagan tu voluntad y no la de ellos. Desde este lugar estamos evitando solicitar desde la coacción. Estamos buscando aprender a pedir de un cierto modo en donde puedas lograr que los demás se abran a la consideración y a la disposición de responderte de una manera compasiva. Pero si lo vas a hacer con exigencia, si lo vas a hacer con coacción, lo más seguro es que logres estados defensivos y que los demás no quieran contribuir a tu bienestar. Y si lo hacen, lo van a hacer desde el miedo, la culpa y la vergüenza, y no estamos buscando ese lugar. ¿Sale? Nos abramos a nosotros mismos desde lo que no deberíamos hacer. También cuando tú te hablas a ti misma, a ti mismo, te regañas diciéndote lo que no querrías hacer. Dice Marshall Rosenberg que una vez había estado en un programa de televisión y no le gustó lo que había dicho, así que se exigió a sí mismo al siguiente día que iba a regresar al programa no hablar de un determinado modo. Lo que quiere decir es que él se pidió lo que no debería de hacer. Acto seguido, inicia el programa, una persona que lo había estado increpando o lo había estado instrucción de lo que no debería de hacer, justo lo que hizo es lo que se estaba diciendo que no debería de hacer. Así que si tú te pides en negativo, lo más seguro es que acabes haciendo eso que te dices que no deberías de hacer. Muchos de ustedes ya me han oído poner el ejemplo del elefante, ¿sale? En este caso te pediría que te concentres en no pensar en un elefante, no pienses en un elefante. Este elefante, ni se te ocurra pensarlo, tiene la piel arrugada. Este elefante no trae un chango sobre su lomo y el chango no trae un sombrero rojo. El no se vuelve un sí hacia ti. Así que si tú te tratas a ti misma desde el yo no debería hacer eso, lo más probable que hagas haciendo es haciendo eso que estás queriendo no hacer. Así que tanto le pido a los demás peticiones de acción concreta como a mí mismo, a mí misma. Me vengo a indagar qué es lo que quiero hacer que esté conectado a mis necesidades, entonces me hago peticiones de acción concreta, qué es lo que sí quiero hacer en vez de darme instrucciones de qué es lo que no. Es importante que empiecen a practicar hablar en un lenguaje, solicitarle a los y las demás, solicitarse a ustedes mismos en un lenguaje de acción concreta. Esto es importante, pero a veces, en vez de hablar de modo claro y específico, hablamos de modos muy ambiguos. ¿Sale? Estos modos ambiguos le puedes decir a las demás personas, respétame, trátame con dignidad. Lo único que quiero es que me quieras, escúchame. Si se fijan en estas cuatro puntos que puse ahí, están hablando de modo profundamente ambiguo. Respétame, está diciendo el otro qué es lo que diría, no tendría, qué es lo que quisiera para que tú sientas que tu necesidad de respeto. ¿Qué específicamente dirías tú como una consideración respetuosa? Porque no todo el mundo, no a todos nos pasa lo mismo o consideramos algo respetuoso porque hay variantes. Así que lo que para ti sea importante, que le pongas voz para que los demás sepan que tú traduces eso como respeto. Puse la foto ahí, es como si fueras al restaurante y pides que te traigan un platillo, pero no especificas cuál. Así que lo que va a pasar es que te van a traer el platillo, pero como no especificaste cuál, te arriesgas a que te traigan un platillo que no te gusta. Así que como está en la foto el hombre reclamándole a la mesera, pues no tiene lugar su reclamo porque él pidió que le trajeran un platillo. Así que si tú no pides en específico y solo pides cosas ambiguas, pues es muy probable que lo hagan algo que estás necesitando. Responsabilidad de tener la mayor claridad posible al pedir. Claro que habrá veces en donde podrás no tener claridad y no se trata de un rol que tiene que tener claridad porque no te lleves al nivel de la autoexigencia, sino a la capacidad
para que puedas ir elaborando esto. Y si por algún momento no puedes lograr pedir con claridad, puedes pedir ayuda y decirle a la persona, sabes, sé que quiero cubrir mi necesidad de respeto y no sé específicamente qué pedir. ¿Me ayudas a dar una estrategia que me funcione? Una estrategia que nos funcione, porque estamos buscando promover una visión de la comunicación no violenta individualista, en donde crea todo depende de ti y de que si tú no le echas ganas, si no tienes resiliencia y si tú no tienes la suficiente flexibilidad cognitiva o la inteligencia emocional suficiente, etcétera, etcétera. Esos son datos que acaban de una imagen idealizada, a ver si estamos vernos como humanos nosotros. Así que en vez de estarte exigiendo que seas todo esto que acabo de decirle a los demás, a este momento no sé qué pedirte, solo sé que mi necesidad de respeto no está cubierta y me gustaría que me ayudes a explorar qué debemos hacer. En el modelo de comunicación no violenta es importante que aprendas a pedir. Es más, me doy cuenta que lo que siento es confusión y que mi necesidad de claridad no la tengo en este momento satisfecha y te pido que me ayudes a ver cómo podemos cubrirla. Así que es relevantísimo en la comunicación a traspasar ese voluntarismo que no quiere salir en torno a pedir y aprender a humanizar. Si pongo aquí una diapositiva en donde se ve que está una persona ahogándose del lado izquierdo y está su perro ahí en tierra y le grita, Lassie, busca ayuda. Acto seguido, Lassie fue a buscar ayuda. Así que aguas con... Efectivamente, Lassie entendió que buscar ayuda significaba ir a terapia. Entonces, dense cuenta que usamos frases con un profundo sentido ambiguo, vago, y no estamos en realidad siendo claros en esto. Así que lo que te invita a la comunicación no violenta es a que evites frases de sentido vago, abstracto o ambiguo. Se fue vago y ambiguo y le dice el genio a esta persona, ¿cuál es tu primer deseo, amor? Le dice, quiero que me conviertas en un sex symbol. Concedido. ¿Sale? Así que es importante que asumas la responsabilidad de cómo pides para que evites que las cosas, mientras más nítido se hacen tus peticiones, será más probable que los demás te ayuden a contribuir a las necesidades que estás tratando de satisfacer. ¿Sale? Las peticiones hay que hacerlas en un lenguaje de acción claro, positivo, concreto, porque éstas revelan lo que verdaderamente queremos. Aquí está todo lo que he venido diciendo hasta ahorita. Ve buscando hablar en acciones claridad posible en que estás necesitando. Habrá veces que estés pidiendo algo sencillo y no necesites solicitar un acuse de recibo, pero habrá otras en donde lo que estás pidiendo sea tan importante que necesites asegurarte de cómo te escucharon los demás. Así que es importante pedir acuses de recibo a los demás y podrías decirle a los otros, me gustaría que me repitieras lo que escuchaste que dije, porque para mí es muy importante asegurarme que me entendiste. ¿Sale? Entonces también usen la estrategia de solicitar acuses de recibo. Y a veces estos acuses de recibo es específicamente qué te gustaría escuchar que entendió la persona, lo que pensó, lo que sintió, qué opiniones despierta en ella, si está dispuesto o no a contribuir. Es decir, hazte una pregunta de qué le vas a preguntar que te dé acuse de recibo para que también sepas qué le estás pidiendo que necesitas que te devuelva. ¿Sale? Entonces, los acuses de recibo son una excelente estrategia y estos se formulan diciendo al otro, me podía repetir lo que me escuchaste que dije porque para mí es muy importante tener claro que me entendiste. ¿Sale? Así que claro que no todo el tiempo le vas a decir a una persona, ya me regalas un vaso con agua y no le vas a decir, me gustaría que me des una cosa de recibo porque para mí es muy importante que te des cuenta de lo relevante que es para mí en este momento mitigar mi sed. Claro, todo depende del contexto, pero generalmente ante un vaso de agua no es necesario hacer el proceso. Pero si estás hablando de que le estás encargando un tanque de oxígeno para un familiar en el hospital y tiene que ser una cosa muy específica, sería muy relevante que le digas, me gustaría que me dijeras qué fue lo que entendiste, porque
Pues es importante para mí tener la certeza de que vas a traer lo que estamos necesitando. Estoy poniendo solo ejemplos para que ustedes se den cuenta de la relevancia que tiene hacer peticiones de acciones claras, positivas, lo más concretas que puedas, y de preferencia hacer una petición de acuse de recibo. ¿Qué es lo que entendiste? Etcétera, etcétera. Enmascaran juegos interpersonales de opresión. ¿Sale? Dice un papá a su hijo, todo lo que quiero es que empieces a mostrar un poco de responsabilidad. ¿Acaso eso es pedirte demasiado? Y Marshall Rosenberg le pregunta, ¿no? Si eso que dijo, si eso que pidió está conectado a lo que dice el hombre. Bueno, siendo honesto, me parece que lo que espero es que haga lo que yo quiero sin cuestionarlo. Entonces le dice Marshall, bueno, si usted hace eso, si su hijo se comporta de esa manera, estaría mostrando obediencia más que responsabilidad. De opresión. En realidad tú no quieres que tu hijo se haga responsable, tú quieres un hijo obediente. Eso es importante que lo descubras para saber si en realidad estás pidiendo responsabilidad. Por si quieres que se haga responsable, es totalmente diferente a hacer peticiones en donde quieres obediencia. ¿Sale? Maneras de pedir y va enmascarada nuestro poder sobre los demás. Y puse la foto esta de 7 reglas básicas para que tus hijos sean obedientes, porque he comentado que mucho de lo que creemos que es la paternidad está agarrada de la creencia de que la obediencia es una virtud. Creemos que nuestros hijos deben obedecer nuestros designios, aunque estos ni siquiera estén conectados ni a sus necesidades ni a las propias. Así que cuando dices, pides obediencia, tendríamos que darnos cuenta cómo estoy pidiendo obediencia si yo ni siquiera sé lo que siento y necesito. Esto que le pido que obedezca es algo que está conectado a lo vivo, es algo que está conectado a lo que está vivo en él, a lo que está vivo en mí, o es algo que viene de mandatos exteriores que le estoy pidiendo que siga reglamentos que diseñó alguien hace 100 años y que siguen vigentes, como por ejemplo, un mandato de obediencia sería que las mujeres tienen que entender que su función es ser amas de casa. Y no tengo nada de género que indica y direcciona a las mujeres a que crean que eso es su función en la vida. Si ves que tienes este mandato internalizado y operas desde ahí, puedes elegir si quieres ser ama de casa o no, pero no porque sea un mandato, sino porque obedeces a esa pulsión interna que te dice, yo tendría un montón de aprendizaje al ser ama de casa, al cuidar a mis hijos e hijas, porque quiero ejercer una paternidad de X o Y modo, etcétera, etcétera. Que podamos cuestionar desde dónde estoy obedeciendo. ¿Obedezco a mandatos de género? ¿Obedezco a mandatos en el caso de los hombres que dicen los hombres no lloran? Y lo que tengo que hacer es evitar llorar a toda costa. Así que la pregunta es, ¿obedecer a qué? Eric Fromm, en su libro sobre la desobediencia, lo llama que se nos educa a la obediencia heterónoma, obedecer a aquello que no soy yo. Y encima, de autoridad y por añadidura perdimos el radar en nuestra propia percepción de lo que está vivo en nosotros. Así que llegamos a ser adultos, no tenemos la más remota idea de cuáles son nuestras necesidades, tenemos la brújula descompuesta. Bueno, la más remota no sé si a ese nivel, pero en gran medida tenemos la brújula descompuesta porque se nos educó para la obediencia. La estrellita en la frente que nos puso alegremente en el kinder, nos enseña a que hay alguien allá afuera que va a reconocer lo que sé y después se me va a considerar obediente porque se me puso la estrellita en la frente y además recibía frases como tu papá va a estar muy contento porque fuiste un niño muy obediente. Así que lo que vamos haciendo es entrenando a los niños y niñas, y nosotros no fuimos la excepción, a ser obedientes en nosotros. Así que parte de la propuesta de la comunicación no violenta es que te des a la tarea de revivir la conciencia
aquellas necesidades que están vivas en ti y mientras más consciente las tengas, vas a poder obedecer aquello que te están pidiendo que es importante en tu vida. No te preocupes para aquellos de ustedes que están diciendo, pero ¿qué está diciendo Gerardo? Si hay reglas y se tienen que obedecer. La pregunta es, ¿esas reglas están orientadas genuinamente al bienestar de aquellos que dicen estar atendiendo? ¿Tienes la creencia de que un mundo sin reglas llevaría a los seres humanos a este lugar en donde sería un verdadero desorden? Acuérdate que para compensar la idea, ni siquiera para compensar, existe en la comunicación no violenta la noción de que nunca satisfagas tus necesidades a expensas de las necesidades de los y las demás. Eso es lo que hace un ajuste en la empatía y la compasión para no estar pasando por encima de lo que los otros o las demás personas necesitan. ¿Vale? Entonces tengan esto presente. La obediencia de la que estamos hablando aquí es una centrada en las necesidades. Estamos buscando hacer acuerdos explícitos de convivencia que nos ayuden a que las necesidades estén en el centro para que el eje de nuestra convivencia esté buscando en procurar eso que sabemos que es importante para los involucrados. Así que conforme fuimos creciendo, nos vamos deprimiendo si no conseguimos lo que queremos. Y no conseguimos lo que queremos porque nunca se nos ha enseñado a obtener lo que queremos. No sabemos bien a bien qué es lo que estamos necesitando. Y esto es importante que se den cuenta, la CNB está proponiendo que compongas tu brújula a través de saber observar, de darte cuenta de lo que sientes y lo que necesitas para que cuando pidas sepas que estás pidiendo con mucha emoción. Mientras más hayamos aprendido que tenemos que ser niños buenos o niñas buenas, es mucho más probable que la recompensa que vamos a obtener es la depresión. Dice aquí la diapositiva, en cambio, si nos han enseñado a ser buenos niños y buenas niñas, a ser buenos padres y buenas madres, ¿no? Si tenemos que ser así de buenos, más nos vale que nos acostumbremos a estar deprimidos. ¿Sale? Esto es importante que veamos y por ahí les pongo el libro de Demian de Hermann Hesse porque creo que refleja muy bien dos personalidades, dos personajes del libro, en donde uno está más siguiendo los mandatos de lo que y debe y se topa con otro personaje que es más bien rebelde y como una connotación diferente. Eso se los pongo como una lectura recomendada. Personas conscientes que sepan lo que sienten y lo que necesitan y que entiendan que el hecho de cubrir sus necesidades no significa pasar por encima de los demás. Así que aquí aparece la conciencia de lo colectivo, de la interdependencia. ¿Sale? Una de las peticiones de la comunicación no violenta es no satisfagas tus necesidades. Aquí voy a hacer un corte para comentarios, preguntas, dudas, etcétera. Voy a cerrar la presentación y Ana Laura, que está aquí a mi lado, de hecho, va a ayudar a ver quiénes de ustedes van haciéndolo en orden. Así que en este momento la pregunta es, ¿quién de ustedes tiene comentario, pregunta, duda? La persona que había levantado la mano antes de Manuel, que la levantó. Manuel, adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Gerardo, buenas tardes a todos. Mira, yo tengo una pregunta. En este proceso de que tenemos que conocernos y revisar todas estas cosas que nos han impedido, bueno, hacemos un análisis y todo, pero tú comentas en el pasado, pero ¿qué tal si todas esas cosas que nos están impidiendo pedir, o nosotros así lo tomamos, están pasando ahorita? O sea, no es tanto que hayan pasado en mi infancia, sino que han pasado en mi infancia y sigue el ambiente que de tal manera que, o sea, como ese pretexto para que yo no pida. ¿Cómo podría ver esto? No es en el pasado, sino es ahorita lo que me... Bien, aquí lo importante es que te conectes a cuáles son las necesidades que están vivas. No sé si tengas un ejemplo que nos puedas dar, Emanuel. ¿Qué puede estar vivo hoy? O sea, si está vivo del pasado o es una circunstancia. Es decir, si yo en este momento tengo un familiar en el hospital y quiero irme y quiero pedir algo, pues bueno, una cosa es hacerlo desde la conciencia y otra cosa es que yo tengo una restricción interna para pedir.
Te refieres a lo segundo, imagino. Sí, yo sin duda me refiero a lo segundo. Hay un ejemplo concreto. Digamos, alguien vivió o todos hemos vivido nuestra familia. Vamos después, tenemos familia y amigos, después familia, amigos, trabajo, y en todo ahorita en que decides revisar. Pero si tu ambiente desde niño y tu familia que sigue siendo tus cuates, tu trabajo, todo tu ambiente es el que has construido para que siga siendo el que eres ahora, ¿cómo podría, digamos, trabajarse si, pues a lo mejor es muy apabullante el medio ambiente que has construido para que tú puedas hacer una revisión más libre de ti y después una estrategia para ver qué es lo que puedes hacer, ¿no? Pues lo importante para mí, Manuel, si te estoy entendiendo bien, es primero hacer conciencia de las necesidades que están vivas y darme cuenta que tengo un entorno, porque tú puedes haber tenido un entorno de niño y no necesariamente es muy diferente al que tienes diciendo. Las condiciones están muy similares. Hay muchas cosas que Sí, vivimos de niños que siguen estando vigentes hoy en día. Y a veces hasta la coacción hoy en día es mucho más sutil que la de antes. La coacción de antes era más explícita, te ponían un cinturonazo y era mucho más evidente la violencia, pero hoy las coacciones tienden a ser como más veladas. Pero si entiendo bien lo que estás diciendo es que estás en un entorno donde no facilita el que tú puedas salir al entorno a pedir, porque siguen vigentes un montón de cosas que hay como impedimento para. Si yo me conecto con mis necesidades y sé que sigue estando en mi sociedad como el impedimento a los objetivos, quiero llorar, me doy cuenta de que tengo esa traba y no sé si ese ejemplo te esté siendo útil, pero es, me permito llorar y necesito ir como un paso más allá de lo que el mandato me da. ¿Ese ejemplo te sirve, Manuel? sí, sin duda. Entonces, es como irme conectando a mí mismo para que a partir de esa conexión yo pueda comenzar a entrenarme en ir yendo al entorno a tratar de satisfacer mis necesidades. Una puede tener el impedimento de pedir porque está condicionada a pedir, pero justo la conciencia de su condicionamiento le haría que empiece a ir más allá del mandato alienado, condicionante, y comience a atreverse a pedir. Y a veces se necesitan varios pasos para ir saliendo de esos condicionamientos, dando cuenta de la mentalidad que me tiene condicionado, esta comienza a deconstruirse a partir de que siento y necesito y pido, y gradualmente este camino, mientras lo vaya entrenando, me va a ir facilitando que salga al entorno a tratar de atender mis necesidades. Espero haberte respondido. Así es. Veo que tiene la mano José Manuel Marín levantada. Sí, gracias, Manuel. Adelante, José Manuel. Ricardo y todos, buenas tardes. Que viene condicionado desde la infancia, pero también se traslada a la edad adulta. Ayer precisamente tuve la oportunidad de participar en un foro de empresarios y emprendedores como oyente. Hubo una serie de gurús, 5 grandes gurús, que hablaron de las tendencias de el mercado laboral y el ambiente laboral enfocado a la actualidad del 2020 en cuanto al teletrabajo o trabajo en casa. Y hubo quien de los oyentes preguntó o se quejó de qué hacer con los llamados millennials y centennials. Esas personas que nacieron en el principal de comunicación, la mayoría no quieren un trabajo de lo que estamos acostumbrados a ver como un trabajo estable y tampoco aceptar la reglamentación laboral, llamémosle de los usos y costumbres. Preguntó qué hacer con ellos. Para mi sorpresa, un vicepresidente corporativo de una transnacional opinó que hay que adecuarse a ellos. Eso fue lo que opinó. Que hay que adecuarse a ellos. E incluso dijo, si tienes un elemento que te dice, jefe, es que yo necesito, así me lo exigen mis necesidades, trabajar un mes y tener 15 días de vacaciones, tienes que otorgárselo.
la que sigue. A mí, sinceramente, y pues confesándoselo a todos ustedes, me incomoda muchísimo la respuesta, señor, dado el cargo y el grado de responsabilidad que tiene. Y desde mi perspectiva, de lo que yo requería escuchar, porque yo me formé en la vieja escuela, yo necesitaba escuchar que no debíamos ceder, que debíamos negociar. Porque les voy a decir lo que necesitaba yo escuchar o reafirmar. También hay que tender a un orden. Yo pues casi esperaba decir hay que meterlos al orden y hay que hacer que acepten el reglamento. Ya estoy reflexionando, quizás medité que no era tanto eso lo que en realidad quería escuchar, porque yo también tuve situaciones en las que llegar a la puerta ya ni siquiera del director general, del gerente o del director corporativo, era tener que tocar varias puertas y atreverte a pedir algo. Atreverte a pedir algo para que la mayoría de las veces te dijeran no. Y ahora esta serie de muchachitos se sienten con el derecho casi natural de pedir. Entonces, mi pregunta es ya sin más preámbulos, ¿cómo encontrar una sana medida entre ambas situaciones? De lo que nada te concedían contra lo que todo demandan. Cierro mi pregunta. Se entrecortó lo último. ¿Cómo tener una qué contra una qué? Una sana medida entre los que todo demandan por reglamentos y virtudes sin nada, y en un sistema rígido, que es el que sigue vigente, de decir nada te doy. Es una meritocracia. Desde aquí, lo que estoy buscando proponer desde la comunicación no violenta es acuerdos explícitos de convivencia en las necesidades de la paz, busquen ser atendidas. Eso se requiere diálogo. No estamos buscando ver quién tiene razón y quién no la tiene, porque sería regresar al mundo de dualista, y se busca ese tipo de interacción. Se busca una interacción empática, donde yo sepa lo que es importante para ti y tú sepas lo que es importante para mí. El grado de flexibilidad de las partes de ir a uno o el otro lado depende de qué estemos hablando. Tú decir, yo no me voy a flexibilizar a esto que te va bien a ti como estrategia, a mí no viceversa. Pero para llegar a eso, no estamos buscando un mundo de las reglas estén de manera preconcebida ni se siguen así, sino estamos buscando algo donde emerjan acuerdos, ¿no? Entonces, y aquí es quien se dé cuenta desde dónde tiene su paradigma y dice lo que debe hacer es un paradigma. No estamos buscando un mundo donde no haya orden ni estructura, es más, una de las necesidades humanas se puede considerar como necesidad de orden y estructura. Pero no es lo mismo la necesidad de orden y estructura en un grupo de militares. Así depende el contexto, depende muchas cosas. Hoy no estamos buscando que un paradigma cambie por otro paradigma. Hoy estamos buscando un mundo donde quepan muchos paradigmas, ¿vale? Es como no estamos buscando uno sobre de otro, sino estamos buscando la posibilidad de enriquecernos a través de la diversidad. No sé si eso te responde, José. Bien, estaba diciendo entonces el tema de la obediencia, de que nos preguntemos qué queremos decir con obediencia, porque de no hacerlo vamos a generar gente sumisa, sin capacidad crítica, más bien van a estar interesados en seguir aquello que la autoridad les dice, sin corroborar si eso que se les pide está a tono con las cosas importantes por su vida. Para su vida. Acuérdense, estamos en un sistema social profundamente alienado que está desconectando a las personas de lo que verdaderamente está vivos en ellas, en nosotros, y estamos buscando recuperar gente capaz de sentir, de saber qué necesidades tiene, de aumentar su capacidad empática y compasiva para ir a este otro lugar. Veo que las diapositivas aquí tengo al lado en la hora no están corriendo como esperaba, pero
quiero seguir avanzando. Es importante de lo que estamos pidiéndole a las demás personas. No lo tenemos muy claro, entonces es importante que tengamos como con mayor frecuencia, quiera, no sabemos muy bien qué estamos pidiendo. Sí, nos limitamos a probar palabras sirviéndonos de los demás como una especie de bote de basura donde las vamos echando, pero en realidad no tenemos tan consciente qué es lo que estamos pidiendo. Marshall Rosenberg aquí en el libro pone un ejemplo de dos personas que camino a un tren que vaya tan lento. Y ella, en el lenguaje chacal, le responde, ¿y qué quieres que haga? ¿Que me baje y empuje? Eso fue una respuesta, por supuesto, seroempática. Si ella, en vez de responderle desde este lugar, se conecta a los sentimientos en esta persona, pudo haberle dicho, parece que te asusta que podamos perder el avión, ¿verdad? Y que estás disgustado porque te gustaría que estos trenes entre terminales fueran más rápidos. No sé si notan la enorme diferencia que tiene la calidad de respuesta. Ya vi que en la computadora de Ana Laura las diapositivas van cambiando mucho más lento que aquí en mi pantalla, así que van a ver un desfase entre lo que digo y las imágenes que lamento que se esté dando así la clase de hoy, que esté tan atorada tecnológicamente. ¿Vale? Entonces, que desde la comunicación violenta usamos las y chacal para denotar un lenguaje alienado, mandatorio, desde un lugar que utiliza la coacción, entre ellos los premios y castigos para manipular a los demás, y desgraciadamente, bueno, modo chacal, críticas, juicios, eh, juicios moralistas, etcétera, etcétera. Y lo que estamos es buscando darnos cuenta en vez de estar buscando otros modelos sociales, porque ese es de Jiddu Krishnamurti, que dijo que es profundamente enfermo querer adaptar a nuestros hijos a un sistema profundamente enfermo. Entonces, no vivan como un defecto que sus hijos o hijas de repente les digan, es que no quiero ir porque están manifestándote que es lo que toca hacer. Muchos papás me lo preguntan, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que no vayan a la escuela? No. Tenemos una enorme, un gigante sistema que necesita ser cambiado y no va a cambiar por sí solo si nosotros no observamos y empezamos a cambiar qué es lo que estamos sintiendo y necesitando. Porque si nosotros estamos anestesiados, el sistema no va a cambiar sin esta parte o contribución de parte de nosotros que haga que las cosas se den desde otro lugar. En fin, quería hacer ese paréntesis. Cuidemos que a veces la manera en la que pedimos las cosas pueden parecer exigencias cuando no van acompañadas de la expresión de nuestros sentimientos y necesidades. La comunicación no violenta lo que te está pidiendo es que aprendas a decirle a las personas qué sientes y qué necesitas, porque si solo vas a la petición, es probable que los y las demás los puedan vivir como exigencias. En una diapositiva que yo ya tengo en mi pantalla, pero que ustedes no, les va a aparecer el ejemplo de un niño que está en su bicicleta que habla de que a veces no nos funciona hacer peticiones en forma de preguntas. Le dice un papá a su hijo, ¿por qué no vas a cortarte el pelo? Y dice Marshall Ross, es fácil que los jóvenes perciban en esta pregunta una orden o un ataque, a menos que los padres tengan la preocupación de revelar primero sus sentimientos y necesidades. Por ejemplo, pone Marshall esta frase que dice, me ocupa cuando vas en bicicleta y si te cortaras el pelo. Noten que en la frase de hasta, ¿por qué no vas a cortarte el pelo? Ustedes no pueden ver la actividad. Pero cuando la vean, en media hora yo creo que les aparece, ahí está. Pero cuando la vean, van a ver que arriba dice, ¿por qué no vas a cortarte el pelo? ¿Sale? Es fácil en esta pregunta una orden o un ataque, a menos que los padres tengan la preocupación de revelar primero sus sentimientos y necesidades. Me preocupa que teniendo el pelo tan largo no veas bien, sobre todo cuando vas en bicicleta. Noten que a partir del me preocupa está revelando sus sentimientos. Teniendo el pelo
si el tan me parece que es una especie de juicio, pero que teniendo el pelo largo no veas bien, sobre todo cuando vas en bicicleta. Noten que habla de sus sentimientos y habla de la necesidad de seguridad en este caso, y le propone entonces, y si te cortaras el pelo, noten que es totalmente diferente la posibilidad de cómo lo va a percibir cuando le necesitas, a que solo le mandes la pregunta, ¿por qué no vas a cortarte el pelo? Lo que estamos pudiendo ver aquí es que en algún nivel asumas la responsabilidad. De por sí los demás ya tienen la tendencia a resistirse, que asumas la responsabilidad de por lo menos en cómo lo que porque tú lo pidas cuidando tu lenguaje vayas a lograr que los demás lo hagan, pero sí creo que ya que estamos en este curso, asumas la responsabilidad de aprender a pedir de un modo que no tenga que ver con juicios, exigencias, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes vayan practicando desde dónde pedir las cosas. Es muy común que la gente hable sin saber muy bien a bien lo que está pidiendo. Esto llegamos, como dije al principio, no tenemos nuestra brújula funcionando bien porque se nos ser obedientes a lo que nos pedían los demás. No se nos enseñó a darnos cuenta de lo que estaba vivo en nosotros. Entonces, como no sabemos lo que está vivo en nosotros, no sabemos muy bien a bien qué pedir, porque nuestro radar se volteó hacia afuera y a partir de ahí empezamos a perder la calidad de conexión con lo que estaba vivo en nosotros. Así que es en ese sentido que se dice desde la comunicación no violenta que no sabemos muy bien a bien qué estamos pidiendo. ¿Sale? Dice aquí, pero que siempre, la siguiente diapositiva, creo que si hicimos algo a cambio, hagámoslo explícito. Puede tratarse simplemente de conexión empática, corroboración verbal o no verbal de nuestras palabras, si nuestras palabras quedaron claras o no. Tal vez solo pedimos sinceridad, queremos conocer la reacción sincera de la persona que nos escucha ante nuestras palabras, o tal vez alguna acción que esperamos que satisfaga nuestras necesidades. Lo que les decía hace rato, cuando pidas algo, es importante que te preguntes qué quieres preguntar. ¿Qué necesitas que la otra persona te diga? Puedo decirle, oye, pues me gustaría saber, pedirte conexión, de ver si esto que te estoy diciendo, lo consideras, te das cuenta de lo importante que es para mí, te estoy pidiendo en este caso que te conectes a la relevancia que tiene para mí lo que te estoy pidiendo. O a veces puedes decirle, me gustaría que me repitas verbalmente si lo que te dije te resultó claro, para mí es importante saber que me entendiste. O a veces puedes decirle a las demás personas, sabes, lo único que te pido es sinceridad, quisiera conocer cómo te mueve esto que me estás escuchando decir. O tal vez una acción que esperas que la persona haga para que satisfaga tus necesidades. Así que date la tarea de preguntarte qué es lo que quieres escuchar de la otra parte para asegurarte que aquello que estás diciendo o lo vio empáticamente o lo entendió o, en fin, checa qué es el acuse de recibo que vas a pedir. Acuérdate que a veces tú desde tu lado puedes estar viendo una cosa y las personas pueden estar viendo otra totalmente diferente. Ahorita en la diapositiva que está por aparecerles, aparece que una persona, ya les apareció desde un lado una persona ve un 6 y desde la otra una persona ve un 9. Ten presente que por más que tú estés viendo lo que estás viendo, los demás ven otra cosa. Es importante que tengamos claro que todos tendemos a leer lo que queremos leer. Jacques Lacan lo llamaba la peligrosidad de leer. Yo puedo estarte hablando en este momento de la comunicación no violenta y la forma en la que yo te hablo de la comunicación no violenta puede ser totalmente diferente a la forma que alguien de mis compañeros que también está en este modelo te la puede explicar. Así que acuérdense que las cosas también tienen que ver con la propia percepción y no significa que uno esté bien o mal, simplemente vemos cosas diferentes. Yo puedo leer un libro y las cosas que yo extraigo de un libro tienen que ver con dónde estoy en ese momento, con cómo interpreto, con cómo fue mi niñez, con cómo fue mi bagaje cultural, con cómo fue mi educación académica, etcétera, etcétera. Así que por favor tengamos claro que no todo mundo vemos las mismas cosas. Dice aquí, cuanto más claro nos mostremos con respecto a lo que la otra persona
ve más probabilidades tenemos de que se satisfagan nuestras necesidades. Inviértanle tiempo en el percatarse, pedirle acuse de recibo, porque hay un principio que se conoce como principio de inteligibilidad. Es decir, todos hablamos con alguna expectativa de asegurarnos que los demás nos están entendiendo. Para eso sirve el acuse de recibo. Solicita la confirmación de tus palabras para asegurarte que el mensaje que envías estás recibiendo. Pidámosle al recibe que te lo confirme. Agradezcamos a la persona con la que estás hablando cuando nos confirma el mensaje. Brindemos la empatía a todos aquellos que no nos quieran dar acuse de recibo, no necesariamente tienen que dártelo. Acuérdate que la comunicación no violenta no se usa para lograr como tú quieres que se porten. La comunicación no violenta es una que está orientada mucho más a la conexión, más que a lograr que las personas hagan lo que tú quieres. Y no necesariamente es un instrumento manipulatorio para lograr que los demás tengan ciertas... Así que pidamos sinceridad cuando haces tus preguntas, ¿no? Después de que te expresas, puedes mostrarte vulnerable, a menudo quieres saber cosas, ¿no? Oye, me gustaría saber qué es lo que estás sintiendo. O también quisiera saber si estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que te he recomendado. Pide sinceridad, así que date a la tarea de investigar qué es lo que necesitas saber de la otra parte, porque es importante para ti que te diga de repente si qué está sintiendo, qué está pensando, etc. Así que pregúntate cuál es la sinceridad a la que aspiras, porque puede tomar una de estas tres direcciones. Sentimientos a estimular palabras y a qué se debe que hayan aparecido. Depende de la reacción de las otras personas. Si no especificamos qué opiniones queremos conocer, lo más que otra persona nos responda con todo lujo de detalles, pero sobre cosas diferentes. Hazte estas preguntas y haz peticiones precisas. Ten conciencia sobre el tipo específico de sinceridad que te gustaría recibir y formula tu pedido con honestidad mediante un lenguaje preciso. Entonces, es importante que nos demos a la tarea de investigar eso. ¿Cómo fue recibido nuestro mensaje por parte de las demás personas? Dense a la tarea de hacer este espacio. Oye, ¿cómo lo oyes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Te late? ¿Te checa? Estaría... Eso te lo dice una partida tuya. Necesito saber que me diga esta persona con esto. ¿Vale? De repente que hay gente que convoca juntas y no sabe bien a bien para qué está hablando, ni qué está pidiéndole a los demás, y se hace muy a la tarea de saber con claridad qué es lo que quieres que comprendan o que te respondan los demás. Hagan este ejercicio de solicitar estos acuses de recibo. A veces, nuestras peticiones recibidas como exigencias, cuando los demás están culpados o castigados y no exceden. Muchas personas, cuando estamos hablando de comunicación, esperan porque hacen un par de intentos de hablado, no funciona, pero no se dan cuenta que atrás no funciona, hay 15 años donde has estado usando un lenguaje culpígeno, que has estado el castigo como método educativo y esperas que después confíen en ti. He puesto varias veces el ejemplo de que alguna vez tuve a una persona que estaba hablando de que se llevaba mal con su papá, un adolescente, y en un momento le dije, ¿por qué no traes a tu papá a sesión para que le puedas decir de viva voz aquello que está sintiendo y necesitando? Y se puso renuente porque no confiaba en que traer. Bien, él decía, lo que mi papá va a escuchar, lo va a usar para manipular la situación y ejercer su autoridad y castigarme con la información que yo le diga, así que no confío en él. Y luego me pregunto por qué creemos que nuestros papás, o por qué andamos como papás inventándonos que nuestros hijos no confían en nosotros. Así que revertir todo lo que ya instalaste en ellos a lo largo de todos estos años no es cosa fácil. Va a tomar un tiempo en el que puedan recuperar la confianza en ti.
Entonces, es más, si llegas a hablar en el lenguaje de comunicación no violenta, lo más probable es que desconfíen todavía más de lo que desconfiaban, porque que ellos van a vivir como sospechosos. Entonces, para que tengas presente que si desconfían de ti, no es porque, o sea, toma la parte de responsabilidad que te toca de darte cuenta de qué fue lo que hiciste para que ellos contribuyan no a en las mismas estrategias de regreso contigo. ¿Vale? Cuando las personas escuchan una exigencia, solo ven dos opciones: o se someten o se rebelan. Así que los modelos rígidos autoritarios solo generan dos tipos de personas: los que obedecen y los que no obedecen. Y no estamos buscando ni Juana ni Chana, estamos buscando gente que pueda obedecer con base a la cobertura de necesidades de todos los implicados, incluyendo la de él o ella y la de los y las demás, de la interacción, de lo colectivo y de que las necesidades de todos importan. Estamos buscando un mundo que funcione para todos lo más probable, lo más posible. De seguir manejando este mundo individualista en donde la gente solo vea por y para ellos, seguiremos metidos en este mundo violento que a todas luces nos damos cuenta que pinta para volverse cada vez más violento de lo que estamos presenciando hoy en día. Hemos usado la coerción y la coacción para estar atacando. Ya dije hace rato que la coacción es forzar a los y las demás a que hagan cosas en contra de su voluntad y las hagan más bien forzados por culpa, miedo, vergüenza, premios, castigos, meritocracia, forzarlos a que se hagan más a lo que tú quieres que a lo que ellos les es, lo que está vivo en ellos. Así que hemos sido condicionados a ser coaccionados, que cuando no lo somos no sabemos qué hacer. Les doy un ejemplo: yo estoy dando unos cursos por economía del regalo y de repente la gente que no se le cobró, que no tiene una repercusión negativa por asistir o no asistir al curso, simplemente no toma en cuenta el estar en el curso, no sin ver las necesidades de las demás personas. Si yo coaccionar esos cursos y te doy acceso al curso, si no pagas, entonces lo más probable es que sí estén bienestar de los y las demás por puritita empatía, porque nos nazca del corazón. No operamos desde ahí por el tipo de educación que recibimos. Así que es importante que nos demos cuenta que la coerción es un mandato inconsciente que a los demás o a nosotros mismas. Y es importante que nos demos cuenta que lo estamos replicando en una de las dos vías: o hacia afuera, viendo el defecto de los demás, o hacia uno, viendo el defecto en uno mismo. Y justo estamos buscando ya estar. De cualquier forma, la persona que pide es percibida como coercitiva cuando lo hace desde estos lugares que les he estado mencionando, y la capacidad de escucha, de responder compasivamente, disminuye. Así que desde la coacción no vas a lograr destapar la empatía y la compasión de parte de los demás. Así que mientras más hayas culpado, castigado o intentado hacer sentir culpables a los demás por no aceptar tus peticiones, más probable es que ahora estas sean escuchadas como exigencias. ¿Vale? Esto es algo que has hecho desde hace mucho tiempo y parece ser que la señal ya se estableció un poquito más. Es muy triste que alguien haga las cosas porque siente vergüenza, porque estamos tan orgullosos de promover ese tipo de obediencia que está sustentada en la coacción. Desde la coacción no estás tocando la humanidad de nadie, estás tocando gente temerosa, que opera desde ese lugar. Y la gente llena de culpa, miedosa, avergonzada, tiende dos cosas: a volverse sumisa o a volverse rebelde. Y en ambos casos son gente alienada, automatizada, zombie. Estamos buscando gente con una capacidad crítica hacia sí, hacia el mundo que le rodea, para que se puedan volver agentes de cambio. Si lo que quieres son hijos zombies que simplemente te respondan porque lo que estás pidiendo es obediencia, adelante, vas a generar chavos con una capacidad de sentido crítico casi nula. Estamos buscando chavos, si tú no les no cuestionen porque les enseñaste a no cuestionar. Y también es importante que les enseñes a cuestionar, no desde el juicio, no desde lo moralista, sino a preguntarte: oye, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué es aquello? Y que tú participes en su capacidad de que se den permiso de adultos de poder cuestionar, y poder cuestionar libremente sin que les suden las manos, sin que sientan nervios.
Estamos tan condicionados a no cuestionar a la autoridad que había gente que mataban de manera ejemplar, las quemaban vivas y les ponían de ejemplo hablando de miedo a la autoridad en un sentido ligero. Hemos metido en nuestro inconsciente un terror a poder cuestionar a la autoridad porque hemos presenciado que aquellos que la cuestionan sufren consecuencias gravísimas. Por eso en la Inquisición se quemaba a la gente de modo ejemplar, es decir, muéstraselas a las demás personas para que estén aterradas y dejen de estar queriendo cuestionar a la autoridad. Y esto es algo que generacionalmente se viene heredando y sigue vivo en nosotros ese terror. Acuérdense que Adán y Eva los expulsaron del paraíso por comer del árbol del conocimiento. Entonces, desde ahí viene que vas a ser expulsado de la zona de privilegio del paraíso, como la quieras llamar, por atreverte a cuestionar a la autoridad. Necesitamos darle la vuelta a eso y permitirle a nuestros chavos que nos pregunten, que cuestionen por qué, para qué, obedece a mis necesidades, a la de otros seres del planeta, a la naturaleza, o vamos a seguir en esa ceguera simplemente obedeciendo. Ya les he dado el ejemplo de Adolf Eichmann, que lo único que hizo fue obedecer órdenes y participó en la matanza de 6 millones de personas y no tenía ningún remordimiento por haberlo hecho. No tenía ningún cargo de conciencia porque él le honraba mucho más el obedecer órdenes. Eso es lo grave de lo que este hombre hizo. No solamente estoy hablando de Adolf Eichmann como algo que sucedió como un caso esporádico. Estoy poniéndote este ejemplo buscando que hagas conciencia de que tú en algún nivel, al educar a tus hijos a ser obedientes, no los vas a ponerse a preguntar el por qué hacen lo que hacen, simplemente lo van a hacer. En otras palabras, estamos entrenando a la compasión. Así que esto es importante. Mientras más hayas culpado, castigado, más gente estás generando desde un lado, o sumisos o rebeldes, y ni sumisos ni rebeldes, estamos buscando gente autónoma que pueda desde su lado, desde la empatía y la compasión, hacer las cosas. Cuando una persona ha sido culpada, castigada, culpable por no hacer lo que otros le han pedido, es probable que arrastre esa carga a todas sus relaciones y escuche exigencias en cualquier petición que le hagamos. Así que esto de que hayas vivido en tu vida, en tu niñez, en tu adolescencia, etcétera, lo vas a replicar. Y si eres susceptible a la crítica porque fuiste criticado, vas a tender a ver crítica o a criticar. Así que es probable que muchas personas, por más que les hacen comunicación lenta, sigan viendo las cosas a modo crítica. Acuérdense que somos personas que somos monoestratégicos. Tenemos una tremenda compulsión. Repetimos las mismas estrategias sin percatarnos que estas no conducen a donde queremos. A eso nos referimos con la compulsión, a la repetición. La compulsión es algo que no puedes detener y lo repites y lo repites. Y lo repites por las heridas de la infancia, lo repites porque no te das cuenta que las estrategias que estás usando no conducen a donde quieres por tu nivel de condicionamiento o alienación. Es importante que te des cuenta que muchas de las cosas que repites es porque estás condicionado y lo alienado. Y mientras más inconsciente sea tu condicionamiento, más compulsivo. Y luego, en vez de ver que los demás pueden contribuir a tu vida o no, si es que así lo quieren, los ves como meros satisfactores que están obligados a atenderte. Entonces ahí andamos por la vida pidiendo nuestros progenitores, etcétera, es una especie de obligación por atendernos. Hemos perdido tanto la conexión con nosotros mismos que ya no tenemos mucha idea de nuestra brújula. En este libro que les estoy poniendo en Panjari, que se llama Conexiones Perdidas, ya salió en español, de hecho. ¿No salió? No, no ha cambiado. Ya se volvió a alentar la señal. Yo ya me cambió la diapositiva, pero ustedes no. En un par de horas les va a aparecer la diapositiva para que la puedan ver. No, espero que no tarde tanto. En este libro de las conexiones, ahora vemos más la naturaleza por Netflix. Directamente. Hemos perdido la conexión con nosotros mismos. No sabemos bien a bien qué necesitamos, qué queremos, qué sentimos. Créanme, no podemos aspirar a que la violencia disminuya con gente desconectada.
Asimismo, por no tener conexión con nosotros mismos, hemos perdido. No nos damos a la tarea de tener trabajos que nos resulten significativos. No estamos hablando de trabajos, como decía, sí, al final estamos buscando que te consulta interesante y puede ser que tú quieras un tipo de trabajo y a otra persona no le convenga. Encantado, cada quien que busque en dónde le puede funcionar. Estamos profundamente desconectados a las heridas de nuestra infancia. Mientras más desconectado estés a las heridas de tu infancia, más propenso vas a ser. Es durísimo darnos cuenta que una de las cosas que nos tiene deprimidos es que no contamos con la posibilidad de vislumbrar un futuro esperanzador. Y hoy pueden verlo, estamos ante la incertidumbre de qué es lo que viene ante la situación que estamos viviendo. ¿Sale? Estamos también desconectados de nuestros propios valores, por lo que les decía hace rato, se nos enseñó a estar más conectados a lo que quieren los demás que yo haga, que estar conectados a cosas que son importantes para mí. Y ya por último vendría la genética y la fisiología. Vas a generar gente deprimida, gente desesperanzada, gente ansiosa. Aquí les pongo la frase de Byung-Chul Han, porque se nos ha enseñado a creer que si algo está fallando, somos nosotros. Y entonces puso Byung-Chul Han, les recomiendo, dice, quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace responsable a sí mismo y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. Dirigiendo la agresividad hacia sí mismo, el explotado no se convierte en revolucionario, sino en depresivo. Esta diapositiva se las dejo para que la analicen, porque me parece que condensa de modo muy potente el tipo de sociedad que hemos creado. Una que hace que la persona sea responsable a sí misma y se avergüenza, en vez de ser una persona que voltea a su sistema y se pregunte qué cosas tiene que hacer en. Por lo tanto, pongo esta diapositiva a manera de gritarles que se pongan a la tarea de darse cuenta que el componente que nos tiene a todos es sistémico. Si no buscamos gente que voltee a ver al sistema para cambiarlo, el propio sistema después se internaliza y lo replico y lo refuerzo y estoy atravesado con una ideología que antes estaba fuera de mí, ahora me la tragué y yo traigo al sistema dentro, soy la encarnación misma del sistema. Si yo creo que cuando hablo del sistema es algo que está ya lejos, y hablo del patriarcado, del liberalismo, etcétera, etcétera, no estoy entendiendo que en realidad yo soy un replicador de eso, de lo que me toca a mí. ¿Vale? Bien, voy a parar aquí en lo que es sistémico para ahorita que está funcionando la señal, ir a comentarios, preguntas. Acuérdense que el siguiente sábado es la última clase de este mes y después vamos a regresar en agosto a continuar con el trabajo de la comunicación no violenta y así lo iremos haciendo a mes saltado hasta diciembre. No sabemos si ya en agosto estaremos en presencial o todavía virtual, eso dependerá de cómo la pandemia nos lo vaya dictando. Cierro en este caso la presentación para ir a ustedes a los comentarios de cierre. Adelante, por favor. Buenas tardes. Yo creo que el modo de corte, porque ahorita no estuvimos escuchando muy bien. Sí. Bueno, ahora con toda esta información que nos proporcionó este día, pues sí, como que me cae el 20, ya se conjuntaron los 4 puntos de lo que maneja la técnica, porque es una técnica de la comunicación no violenta, desde la observación hasta llegar a la estrategia que tiene que ver con pedir las cosas de manera positiva. Bueno, ya todo no sé sería si positiva, de manera conectada. Ajá. Así es, a practicar, Marta. Ok, entonces cambio la frase y que debe de ser de una forma en que me conecte con la otra persona, ¿sí? A partir de que yo estoy consciente de mí, de mis necesidades. Yo quiero, así como los demás compañeritos que ya estuvieron comunicando,
sus vivencias. Es muy importante lo que voy a mencionar y que está basado en lo que usted nos estuvo comunicando. Cuando no somos explícitos en lo que estamos pidiendo, nunca vamos a tener una respuesta favorable, que nos va a llevar más a la frustración. Ahora lo que estoy practicando es irme directamente a eso, lo entienden y entonces se cumple la petición. Y eso permite que yo pueda pues sentirme bien. Esa es básicamente la que estoy compartiendo. Y por otro punto, que Muy bien, sé que Marta. me interesa mucho, Sí. es cómo puedo lograr obtener las tablas. Intento meterme a lo que es el Facebook, Métete a la buscar página de Otro Mirar. otro mirar. Sí, Métete a la página de otromirar.org y ahí sí, subidas. O a la página de Facebook Otro Mirar y ahí están subidas. Esto para todo el grupo, ahí encuentran las tablas. Bien, adelante Rosalía. bien, gracias. Sí, hasta luego. Hola, maestro, buenas tardes. Pues yo quiero Hola preguntar Rosalía. algo. Me quedé la vez pasada con la duda. En la cuestión de la empatía. Entonces, para yo decir que soy empático, soy una persona que comprende, considera, tolera a las demás personas o solamente los comprendo. Desarrollo, es que quiero evitar que se entienda que la empatía es solamente una comprensión intelectual. Es mucho más profundo que una cosa desde la cabeza. Me puedo poner en los zapatos del otro, puedo entender su mundo, lo que siente, lo que piensa, lo que necesita, qué heridas puede tener. Es decir, me puedo colocar en su mundo sin llevarme mi mundo y ver lo más limpio desde cómo puede estar viviendo las cosas esta persona. Por supuesto que implica una comprensión, puede ser intelectual también, pero también en cuestión de sentimientos, en cuestión de necesidades, es viviendo esta persona esto que está narrando. Ahora, ser empático no significa estar de acuerdo, eso ténganlo claro, simplemente significa comprendo a profundidad lo que la otra persona está viviendo. ¿De qué manera, de forma empática, puede uno relacionarse sin a todo usa lenguaje violento y no permite, por ejemplo, una opinión? ¿Cómo puede uno sensibilizar a alguien? Uno la está pues agrediendo. Bien, pues es que ahí dependerá de qué tanto la otra persona quiera trabajar o no. Una, primero trabaja en ti lo más a profundidad que puedas, en el entendido de que a veces lo único que puedo lograr es del otro tratar de no engancharme a su agresión, sino tratar de ver sentimientos y necesidades que pueden estar vivas en esta persona. Depende de qué persona es, me quedo en el vínculo o me voy. Somos tan monoestratégicos que estamos viendo cómo quedarnos al lado de personas agresivas. Depende quién sea, ¿eh? Sí. Pero a veces, pues uno resuelve, también una estrategia es no estar en ese vínculo. Si es una persona que lo que toca es que tú tengas otra mirada. Con ese otro mirar, en vez de engancharte en la forma que habla, yo veo mucho más hondo y ya toda su boruca que está ahí me puede pasar transparente porque estoy viendo otra cosa. Pero depende del ejerciendo contra ti. A veces no les puedo responder con tanta precisión porque no conozco los casos. Me lanzan unas preguntotas y sin que tenga yo el contexto. Pero más bien te invitaría a, no sé si es una persona del cual te pueda retirar. Bien, estamos con el tiempo por la petición que nos hace el Museo de Memoria y Tolerancia. Vamos a parar aquí. Nos vemos la próxima semana a la misma hora.